Bueno, esta clase es la segunda de la semana. La tienen que escuchar después de la clase de fisiología y de fisiología ósea y de metabolismo mineral del fósforo y el calcio. Como dice el título, vamos a estudiar esta patología, que es una patología muy común, sobre todo en mujeres, después de la menopausia, y que es la osteoporosis. Bueno, ¿cómo se define esta patología? Es una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza porque los huesos son muy frágiles y entonces aumenta el riesgo de fractura. Y según la OMS, para tener esta enfermedad uno tiene que tener una densidad mineral ósea muy baja y además un deterioro en la microarquitectura del hueso. Por lo general, las personas no se enteran que tienen esta enfermedad porque es una enfermedad silente y en el momento en el que se enteran ya es tarde porque quiere decir que tuvieron una fractura osteoporótica. ¿Y qué es una fractura osteoporótica? Es una fractura que ocurre bajo una situación en la que cualquier otra persona que no tuviera osteoporosis no se fracturaría. Como por ejemplo, salen de la ducha y se fracturan la cadera o mínimamente se tropiezan o se apoyan sobre el piso y ponen la mano para no golpearse la cara contra el piso y se les fractura la muñeca. Y otra característica otra manifestación clínica muy característica de esta enfermedad son las fracturas vertebrales, que son las que hacen que la persona a lo largo de la edad se vaya encorvando, porque se comprimen partes de las vértebras. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, la pregunta es, ¿de qué depende la fortaleza de un hueso? ¿No? Entonces, no solo va a depender de la cantidad de mineral de hidroxiapatita, o sea, la densidad mineral, la cantidad de gramos de mineral por área de volumen de hueso que tengamos, sino que también va a depender de cómo está la calidad de ese hueso. Y para definir calidad tenemos que tener en cuenta la arquitectura, o sea, que las trabéculas estén bien formadas y el hueso cortical también esté bien formado y que tenga una buena estructura, que a su vez el recambio óseo sea adecuado. Vieron que dijimos que el hueso, en vez de ser un tejido estático, es todo lo contrario, es un tejido dinámico en donde se está recambiando. Es fundamental que ese recambio sea en la proporción justa. También para que un hueso tenga buena calidad y por lo tanto tenga una buena fortaleza, es importante que no acumule daños, que sería el daño, por ejemplo, la muerte de los osteocitos, microfracturas, o sea, que todas esas cosas sean reparadas. Y bueno, y también la mineralización, que la mineralización, el depósito de hidroxiapatita sea eficiente. Y entonces, ¿cómo se determina esa cantidad de mineral? Bueno, se hace un estudio que se mide la densidad mineral ósea y a partir de este estudio es como se diagnostica la enfermedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo típico de fractura de cadera. Se fractura el cuello del fémur. Lo que les contaba hace un ratito de las fracturas de vértebra, son todas fracturas típicas de osteoporosis. Como se ve en esta figura, esta es una vértebra normal. Y fíjense que la altura de este lado de la vértebra y de este lado de la vértebra son parejas, son simétricas. Bueno, cuando ocurre una fractura osteoporótica, esas distancias se modifican. Y fíjense que acá hubo una fractura, por eso se ve ahí, dice crash. Y la altura de este pedazo de la vértebra es mucho menor que la de esta. Y si comparamos cómo está el hueso trabecular de estas personas que tuvieron la fractura, se observa que hay una reducción en la densidad del hueso. Hay trabéculas que son mucho más finitas que en el caso de un hueso normal. Y esto se ve en la radiografía. De la clase anterior había mencionado que el metabolismo del hueso es mucho mayor en las trabéculas y que en el hueso trabecular que en el hueso cortical. Y esto, bueno, sí ocurre eso y por lo tanto la mayor cantidad de pérdida de hueso se da en el hueso trabecular y es en donde se pierde más densidad mineral.
Bueno, acá se ve cómo a lo largo del tiempo una persona que sufre osteoporosis va perdiendo cada vez más densidad mineral, esas trabéculas se hacen más finitas, el hueso se hace menos resistente, entonces empieza a tener fracturas vertebrales. Primero tiene una, después tiene 4, 5 y después tiene más, y eso modifica la postura de la persona. Y esto viene relacionado a la proporción de hueso que se pierde, que ahora les paso el dato concreto, pero a partir de la tercera, cuarta décadas de vida se empieza a perder hueso a una velocidad de un 2% del hueso cortical y un 9% del hueso esponjoso, con lo cual a lo largo de los años se puede llegar a perder, después de 30, 40 años de pérdida de huesos, se puede llegar a perder un porcentaje muy alto de hueso, y entonces la osteoporosis se agrava con la vejez. Entonces dijimos que se evalúa la densidad mineral ósea, y ahí hay un gráfico en donde en el eje Y está la densidad mineral ósea y en el eje X la edad, y se hace un score, o sea, se clasifica en base a la cantidad de densidad mineral ósea si la persona tiene osteoporosis, que sería esta situación, osteopenia, que es una situación intermedia o una densidad mineral ósea normal. Entonces, fíjense que a partir de los 40 años, más o menos 40 pasaditos, empieza a disminuir la densidad mineral ósea, y lo que es importante de ver acá, que dependiendo del lugar en donde uno parte, es a donde va a llegar. Suena como en todas las cosas de la vida. Ay. Bueno, fíjense, una persona que parte de una densidad mineral ósea alta, normal pero alta, porque digamos que todas estas personas tienen densidad mineral normal, pero esta tiene mayor densidad mineral que esta. Entonces, esta que parte de una densidad mineral ósea elevada, a medida que avanzan los años, la pérdida de hueso va a ser proporcional, porque fíjense que en todos la pendiente es parecida, pero la ventaja que tiene es que por más que pierda un 30-40% de hueso, como partió de que tenía alta densidad mineral ósea, va a seguir teniendo un hueso normal a pesar de que tenga más de 80 años. Mientras que una persona que parte de una densidad mineral ósea estándar, porque digamos que ahí está en algo medio estándar, cuando empieza a perder hueso puede terminar o en una osteopenia, o si parte de una densidad mineral ósea menor, puede terminar en una osteoporosis. Pero digamos que la pérdida de hueso es inevitable para todas las personas. Y esto es lo mismo, la densidad mineral ósea depende de los médicos y cómo decidan hacer el seguimiento de la osteoporosis. Hay veces que deciden hacerle este estudio de una densitometría ósea en algunas zonas del cuerpo, no se hacen en todas, se hacen por lo general o en la cabeza, o en el cuello del fémur o en algunas vértebras, para poder hacer el seguimiento de cómo es esa pérdida de hueso. Entonces es una patología que es mundial, a todas las personas de todas las razas le ocurre, afecta a más de 200 millones de personas, entre el 30 y el 50% de las mujeres posmenopáusicas van a desarrollar osteoporosis, y es una enfermedad preocupante porque genera muchos costos a nivel de los sistemas de salud, porque, bueno, van mucho más allá de, por ejemplo, se fracturan la cadera. No solo es costosa la operación de la cadera, sino que esas personas luego se les ve disminuida la calidad de vida, porque no pueden volver a caminar de la misma forma, porque se les limita el movimiento, porque empiezan a tener dolores. O sea, todas esta patología trae otras patologías en consecuencia que son costosas y que son graves. Entonces, fíjense que la relación entre mujeres y hombres es 2,5, o sea, las mujeres tenemos muchísima mayor
propensión a tener osteoporosis y sobre todo osteoporosis después de la menopausia, porque eso está relacionado con la disminución en los estrógenos. Y si comparamos los sitios de fracturas a lo largo de la edad para hombres y mujeres, podemos ver lo siguiente, fíjense, edad versus cantidad de incidencia, ¿no? Casos por año. Los hombres casi no tienen fracturas de muñeca, tienen fractura de cadera, pero sobre todo se incrementa a partir de los 75-79 años, y tienen fracturas de vértebras que aumentan a partir de los 55, ¿sí? Fíjense que acá la curva aumenta. Ahora, si vemos esto mismo para las mujeres, vemos que la incidencia de fracturas de muñeca, que era la primera que vimos, aumenta bastante a partir de los 65, que en el caso de los hombres casi no había. Para la fractura de cadera, a partir de los 65 también empieza a aumentar, mientras que en el hombre podríamos decir que aumenta a partir de los 75. Y la fractura de vértebra en mujeres es muy importante. Fíjense que a partir de los 50-55 ya hay muchos más casos que en los hombres. Y esta es una fotografía de las trabéculas. Miren cómo son las trabéculas de un hueso normal y cómo son las trabéculas de una persona que tiene osteoporosis, ¿sí? Se vuelven como espinas, dejan de tener, pierden volumen, pierden cantidad de densidad ósea. Y acá es otra foto. Estas fotos están espectaculares. Pero sí, se puede ver la disminución en el volumen, la disminución en el área de las trabéculas, ¿sí? Eso disminuye la densidad mineral ósea. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Que lo ideal es partir desde una masa ósea bien elevada, como habíamos visto en esa figura anterior, y tratar de no perder hueso con el transcurrir del tiempo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero veamos cómo es la densidad mineral en función de la edad, con relación entre hombres y mujeres. Si se fijan, los hombres parten de un nivel, logran llegar a tener una mayor densidad mineral ósea que las mujeres. Por eso es súper importante que durante la infancia ingieran alimentos ricos en calcio y en nutrientes para poder formar bien su hueso. La dieta elíjala cada uno. No sé de dietas, pero bueno, no voy a hablar de lo que no sé. Es súper importante que sí ingieran mucha cantidad de calcio. El pico máximo se da cerca de los 30, fíjense. Y para llegar a este pico máximo de calcio, de densidad mineral ósea, no solo es importante una dieta adecuada, sino que también es súper importante el ejercicio físico, porque el ejercicio físico mantiene las fuerzas mecánicas sobre el hueso, y las fuerzas mecánicas sobre el hueso, o sea, los músculos cuando se insertan en los huesos y cuando los músculos hacen fuerza, eso hace que se mantenga una tensión en esos huesos. Y esa tensión, esa fuerza mecánica en los huesos hace que se mantengan vivos los osteocitos, que estaban conectados unos con otros a través de prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, esa torsión, esa fuerza mecánica hace que los osteocitos se mantengan vivos, y entonces eso mantiene la calidad del hueso. Y después de los 30, 40 años empieza a descender la masa ósea, y también es súper importante seguir ingiriendo cantidades suficientes de calcio para evitar perder mucho hueso, y también es necesario que se hagan ejercicio físico. Por ejemplo, está visto que los ejercicios físicos, que son los que favorecen a formar más hueso y en la edad más adulta a perder menos huesos, son los ejercicios como por ejemplo de levantar pesas. Horrible, súper aburrido. No tanto el ejercicio aeróbico, pero bueno, igualmente es mejor hacer ejercicio antes que no hacer nada, ¿no? Digo para el hueso, para otras cosas también, ya lo saben.
Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Son un montonazo. Ya vimos que uno muy importante es el sexo y la edad. Y la raza está relacionado porque se ve que en las personas de raza blanquita. Ay, no me sale cómo se dice. Bueno, ustedes me entienden, hay mayor pérdida de hueso que en la raza negra y en los asiáticos. La pérdida de estrógenos y andrógenos también está relacionada con más pérdida de hueso. El uso de glucocorticoides está relacionado con pérdida de hueso, lo vamos a ver más adelante, o sea, con una disminución en la densidad mineral ósea. También la delgadez, porque al ser las personas más delgadas, al ser más flacas, se ejerce menos fuerza mecánica sobre esos huesos, o sea que hay menos torsión y tensión sobre esos huesos y hay menos supervivencia de osteocitos. Y porque además, esto no parece un chiste, pero también es cierto, o sea, es un chiste y es cierto, también el estar un poco gordito hace de almohadón en el momento en el que uno se cae, o sea, te protege de los golpes. Otro factor de riesgo es el sedentarismo, por la misma razón que venimos diciendo de por qué es bueno hacer ejercicio, por lo tanto, no hacer ejercicio es malo para el hueso, el tabaquismo y el alcohol. Entonces, la osteoporosis se puede clasificar entre primaria y secundaria. Las primarias serían las que son o posmenopáusicas, o seniles, o idiopáticas, mientras que las secundarias son las que se deben a o algún tratamiento con un fármaco, como por ejemplo glucocorticoides, o enfermedades endocrinas, o enfermedades digestivas en donde haya algún problema de mala absorción y por lo tanto no se pueda absorber la suficiente cantidad de nutrientes o los nutrientes necesarios para poder formar hueso adecuadamente. Bueno, como vimos en las filminas anteriores, la relación entre hombres y mujeres que padecen de osteoporosis es mucho mayor para las mujeres y este aumento de osteoporosis en las mujeres está íntimamente relacionado con la menopausia. Que la menopausia, ustedes ya saben que es un proceso fisiológico que ocurre alrededor de los 50 años y en este proceso lo que ocurre es que se cesa la menstruación y junto con esto disminuye la secreción de hormonas por parte del ovario. Entonces, una de las hormonas que secreta el ovario son los estrógenos y esta disminución en la secreción de estrógenos se relaciona con un aumento en la actividad osteoclástica y con una disminución en la actividad osteoblástica, lo que conlleva a pérdida de hueso, que en los primeros años de la menopausia la pérdida de hueso es mayor, entre el 3 y el 4%, y luego se tornan en niveles basales de 0,7% por año. Y siempre la mayor cantidad de pérdida de hueso es en el hueso trabecular. Entonces, ¿por qué razón la falta de estrógenos produce pérdida de hueso? Y bueno, para poder entender eso tendríamos que saber cuál es la función de los estrógenos en el hueso. Bueno, fíjense. Los estrógenos tienen efectos sobre los osteocitos porque lo que hacen es disminuir la apoptosis de los osteocitos. Con lo cual, si disminuye la apoptosis de los osteocitos, ellos están vivos, emitiendo señales de que están vivos y entonces hay menor actividad de remodelado porque no es necesario remodelar porque están vivos. Después tiene efectos sobre los osteoblastos. Disminuye la apoptosis de osteoblastos, disminuye la expresión de RAN ligando por parte de los osteoblastos y aumenta la expresión de osteoprotegerina por parte de los osteoblastos, con lo cual, fíjense que si ocurre esto, entonces los osteoblastos activarían en menor proporción a los osteoclastos, porque esta es la señal de activación de los osteoclastos y esta es la señal para no activar osteoclastos. Entonces, como tengo menos de esto y más de esto, por lo tanto, no activo osteoclastos. Y si no activo osteoclastos, no degrado hueso. Entonces, con esta
con estas acciones de los estrógenos sobre los osteoblastos, lo que se hace es mantener en definitiva las señales para formar hueso, no para degradar, ¿sí? Porque mantiene vivo a los osteoblastos y a su vez no estimula la activación de osteoclastos. Entonces se mantienen las señales para formar hueso. Y después los estrógenos en los osteoclastos lo que hacen es aumentar la apoptosis de los mismos y por lo tanto se disminuye la cantidad de osteoclastos y va a disminuir la resorción de hueso. Entonces, fíjense que si en la menopausia lo que ocurre es que deja de haber estrógenos suficientes, entonces todos estos efectos beneficiosos sobre el hueso no van a ocurrir y se va a estimular, por ejemplo, la apoptosis de osteoblastos, va a aumentar la expresión de ranligando y disminuir la de osteoprotegerina, con lo cual estos osteoblastos van a estimular, van a activar más a los osteoclastos, que a su vez van a tener menor tendencia a morir y por lo tanto van a permanecer más tiempo, van a estar vivos más tiempo y a su vez activos, con lo cual acá lo que va a ocurrir es que se va a aumentar la degradación de hueso. Entonces, en definitiva, en la osteoporosis, la disminución de estrógenos lo que hace es favorecer la resorción ósea. Y cuando se resorbe hueso, se libera calcio del hueso a la sangre. Ese aumento de calcio sérico lo que hace es inhibir a dos hormonas que vimos en el video anterior. Una es la PTH y otra es la síntesis de vitamina D. ¿Por qué? Porque estas se estimulaban cuando había baja concentración de calcio. Entonces, como hay mucho calcio, no necesito ni PTH ni vitamina D. Pero la PTH y la vitamina D eran importantes. ¿Por qué? Porque entonces ahora, al no tener estas dos hormonas, se va a disminuir la absorción intestinal de calcio y va a haber a su vez un aumento en la pérdida de calcio a nivel renal. Entonces es un engranaje muy feo porque por un lado la disminución de estrógenos estimula la liberación de calcio y la degradación de hueso, y con la degradación de hueso se libera calcio y a su vez ese calcio se pierde, se disminuye la absorción intestinal y se estimula la pérdida de calcio por orina, con lo cual se favorece todavía más la degradación del hueso y la pérdida de calcio. ¿Cómo se previene? Bueno, aumentando la ingesta láctea o aumenta la ingesta de cosas con calcio, la actividad física, la exposición al sol, porque estimula la síntesis de vitamina D. Cuando ustedes usan protector solar factor 15, bloquean absolutamente la síntesis de vitamina D a través de la piel. Pero ustedes podrían decir, uy, ¿qué hago? ¿Me protejo del cáncer de piel o me protejo de la osteoporosis? Bueno, no se preocupen, pónganse todo el protector solar necesario, pónganse más de 15 porque con 15 no hacen nada, y con 15 minutos de exposición solo de las manos al sol al mediodía ya alcanza para la síntesis necesaria de vitamina D. Bueno, evitar los factores de riesgo como el tabaco y el alcohol, y cuando ya las personas tienen osteoporosis lo que hay que prevenir sobre todo es que se caigan para evitar fracturas. El tratamiento va a depender de las personas, como todo tratamiento, como todas patologías, pero existen los bifosfonatos, existe el reemplazo hormonal. Los bifosfonatos por lo general se administran en conjunto con calcio y con vitamina D. Hay un tratamiento de PTH intermitente que estimula la síntesis de hueso, solo dada de esta forma, ¿sí? Y también hay anticuerpos anti-RANK que cumplirían la función de lo que hace la osteoprotegerina, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver la osteoporosis que es inducida por el uso o por niveles elevados de corticoides, que puede ser que tengan concentraciones elevadas de corticoides, no porque se las dan de forma como un fármaco, sino porque tienen algún problema en la glándula suprarrenal. Por eso es importante esta patología, porque ustedes en las farmacias van a ver gente que está tratada con glucocorticoides a altas concentraciones y que van a tener como consecuencia osteoporosis. Y justamente, como dice ahí, es la causa más común de osteoporosis secundaria. Es secundaria porque es debida a un tratamiento con un fármaco.
Tanto el hipercortisolismo endógeno, que es el síndrome de Cushing, como el exógeno, cursan con osteoporosis con alta frecuencia. Y lo que es importante es que relacionen las funciones de los glucocorticoides para poder entender por qué se da la patología. Y para eso está bueno que conecten esta clase con la de síndrome de Cushing que les explicó Rocío. Entonces los glucocorticoides, por un lado, lo que hacen es disminuir la absorción intestinal de calcio. Por otro lado, estimulan la pérdida de calcio a nivel renal, o sea, estimulan la calciuria. A su vez, generan hipogonadismo, que es un hipogonadismo, lo que ocurre en la menopausia, ¿sí? Una disminución de la síntesis de estrógenos propios o andrógenos también, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres, los glucocorticoides producen hipogonadismo. O sea que estarían haciendo el efecto que les expliqué como en el de la menopausia. A su vez, disminuyen la fuerza muscular. Entonces, piensen que si los músculos tienen menos fuerza, ejercen menos fuerza mecánica sobre los huesos. Si ejercen menos fuerza mecánica sobre los huesos, los osteocitos no se mantienen tan vivos como si tuvieran más fuerza mecánica. Entonces, eso estimula, en definitiva, la muerte de los osteocitos, la disminución en la fuerza muscular. Y un aumento en la muerte de osteocitos lo que va a producir es una menor calidad ósea. Y a su vez, los glucocorticoides también tienen efectos directos, que son efectos sobre el hueso. ¿Qué hacen? Bueno, en los osteoclastos disminuye la apoptosis de estas células y a su vez aumenta la expresión del receptor RANK. Y en los osteoblastos lo que hace es aumentar la apoptosis de osteoblastos y a su vez hace que los osteoblastos que quedan vivos expresen mayor cantidad de RANK ligando y menor cantidad de osteoprotegerina. Entonces fíjense que de esta forma, aumentando esto y disminuyendo esto, lo que logran es que los osteoblastos activen más a los osteoclastos. Entonces, en definitiva, por un lado, se estimula la resorción ósea porque se pierde calcio, se reabsorbe menos calcio, hay hipogonadismo, disminuye la formación de hueso y a su vez también disminuye la calidad ósea. O sea, todo eso es nefasto para el hueso y termina produciendo osteoporosis. ¿Cómo se previene? Bueno, cuando se tienen que usar glucocorticoides lo menor posible, o sea, es la idea de no abusar de estos, pero cuando hay enfermedades en donde es fundamental el uso de glucocorticoides, si el tratamiento con glucocorticoides va a ser más de 3 meses, se da un tratamiento preventivo con osteoporosis, como por ejemplo con los fármacos que les mencioné en las filminas anteriores, como bifosfonatos, calcio, vitamina D, y esos diuréticos que eliminan la excreción renal, o sea, disminuyen en realidad la excreción renal de calcio. Bueno, esto era de recordatorio nada más, para que la repasen. Espero haber sido clara, si no pregunten por favor en el foro y